Nadie sabe qué será una serie o una sucesión. Bueno, una sucesión es un conjunto de objetos ordenados uno detrás de otro. Por eso se llama que están ordenados sucesivamente. ¿Ya? Como en este caso, comenzamos con un puntito, luego uno un poco más grande, un poco más grande, un poco más grande. Están ordenados según su tamaño. ¿Ya? En en una sucesión tenemos también números. Ya hablando de matemáticas, una sucesión es un conjunto de números ordenados sucesivamente uno detrás de otro. Pueden ser números, eventos, objetos, pero ordenados. ¿Ya? El primer elemento de esa sucesión, de ese conjunto de objetos ordenados, es el primer término de la sucesión y se le coloca como A sub 1 separado del siguiente término de la sucesión por una coma y sería A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos y al medio colocamos a la fórmula de la sucesión. ¿Cómo obtenemos a cada término de la sucesión? Ya, coma y así sucesivamente hasta el infinito. Sucesivamente significa con ese mismo orden dado por la fórmula, uno detrás de otro y en orden. ¿Cómo se le da orden a los términos de la sucesión? A través de esta letra n. N son los valores que asumen estos subíndices, los términos de la sucesión. N va a ser el número que corresponde a los números naturales, es decir, los que se usan para contar los enteros positivos. Este es el término 1 de la sucesión, el término 2 de la sucesión, el término 3 de la sucesión, el término 4 de la sucesión. ¿Ya? Y este a su n es el término enésimo de la sucesión, donde está la fórmula para hallar a todos los términos de esta sucesión. ¿Ya? Por ejemplo, luego podemos tener la siguiente sucesión. A los números donde vamos a tener al número 6 dividido entre 10 elevado a la n. ¿Ya? Nuestra sucesión va a ser 6 entre 10 a la n. Cuando n es 1 va a ser 6 entre 10. Cuando n es 2 va a ser 6 dividido entre 10 al cuadrado. Cuando n es 3 va a ser 6 dividido entre 10 al cubo. Cuando n es 4, 6 entre 10 a la cuarta. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, nosotros cuando sumamos los términos de la sucesión, se llama que estamos formando una serie. Una serie es la suma de los términos de una sucesión. Y como los números naturales, los enteros positivos, son infinitos, la serie puede ser infinita. ¿Ya? Entonces, vayan copiando esta diapositiva y tomando en cuenta lo que les dije. En resumen, las sucesiones son conjuntos de números, eventos u objetos ordenados uno tras otro, sucesivamente, en un orden determinado. Se tiene la fórmula para obtener a cada término de la sucesión, se la escribe en el término enésimo. Ahí está la fórmula para obtener a cada término de la sucesión, donde el subíndice de cada término corresponde a los números naturales. Los números naturales están en orden ascendente, 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente. En el término enésimo va a estar la fórmula que va a contener a n, donde vamos a ir reemplazando los números naturales de uno en uno. Y cada vez que reemplacemos un número natural, vamos a obtener un término distinto de la sucesión. Por ejemplo, les decía, en esta sucesión vamos a tener a la siguiente. Esta es la serie, pero la serie es una suma de
términos de una sucesión. La sucesión sería esta. Los términos dados por el término enésimo, donde A sería 6, escribir más allá, donde sería 6 dividido entre 10 elevado a la n. ¿Ya? Entre 10 elevado a la n. Esta fórmula, 6 entre 10 elevado a la n, puede representar a todos los decimales, a todos y cada uno de los decimales de esta fracción 2/6. Entonces, el primer término, van a ver, va a ser 0,6. El segundo término va a ser 0,06. El tercer término va a ser 0,006. Entonces, yo voy a escribir acá igual. Entonces, cuando n vale 1 va a ser 6 décimos. ¿Ya? Cuando n vale 2 va a ser 6 entre 10 al cuadrado, 6 sobre 10. Como el tercer término, cuando n vale 3 va a ser 6 entre 1000. Como cuando n vale 4 va a ser 6 entre 10.000. Como. Y así sucesivamente. Vamos a colocar estos números, estos puntos suspensivos, que significa que al medio hay una infinidad de números. Luego está la fórmula 6 entre 10 elevado a la n. Voy a usar esta expresión para decir que está elevado a la n. Y luego de este término enésimo, continúan más términos. ¿Ya? Luego va a estar 6 entre 10 elevado a la n más 1. Y así sucesivamente hasta el final. Los 3 puntos significan una elipsis. Esos 3 puntos suspensivos significa que en medio hay una infinidad de puntos. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos aquí separado por comas son los términos de la sucesión. Y cuando a esos términos de la sucesión los separamos por el signo de suma, estamos obteniendo una serie. ¿Listo, jóvenes? Entonces, los términos de una sucesión, al ser sumados, se convierten en una serie. Una serie infinita porque sabemos que el valor de n de los números naturales, el conjunto de los números naturales, se extiende desde el 1 hasta el infinito. No el infinito, pero sí hasta el infinito. Eso es una cantidad que no tiene fin. Ya es una cantidad enorme de números que no tiene fin. Entonces, podemos expresar los números racionales como este, como una serie, una suma de estos números. ¿Por qué? Porque 6 entre 10 es 0,6. Más 6 entre 100 es 0,06. Más 6 entre 1000 es 0,006. Ahí hay 1000. Digo, hay 3 ceros, ¿no es cierto? Cuando el denominador es una potencia de 1 elevado a, perdón, una potencia de 10, 10 elevado a un exponente. Entonces, va a haber esta cantidad de ceros y luego recién un número. Más 6 entre 10.000 es 0,0,3, y ahí en total 4 ceros y luego el 6. Y así sucesivamente. La suma de todos esos números va a ser esta expresión. Va a ser igual todo eso, la sumatoria de todo eso va a ser igual a 0,6666 y así se va hasta el infinito. ¿Listo?
Entonces, recapitulando. Una serie es un conjunto de eventos de objetos de números ordenados uno detrás de otro y ese orden es sucesivo, ¿ya? Sucesivo significa que van uno detrás de otro. ¿Listo? Los términos de una sucesión están separados entre sí por una coma y para saber cuál es el orden de esos términos, porque es lo importante de una sucesión que estén ordenados unos detrás de otros, para saber el orden de la sucesión, cada término lleva un subíndice y ese subíndice corresponde a un número natural, a un número que se usa para contar desde el 1 y ordenados en forma descendente hasta el término enésimo y luego hasta el infinito. Cuando nosotros sumamos los términos de una sucesión, lo que obtenemos es una serie. ¿Ya? El resultado de una serie es un número. ¿Listo? Que puede ser un número decimal, un número racional o un número irracional. ¿Ya? Entonces terminen de copiar hasta ahí, jóvenes, y ahorita continuamos. Esta parte es muy importante para entender lo que es, lo que son los límites. ¿Listo? Entonces terminen de copiar y enseguida continuamos. Entonces continuamos, jóvenes. La definición de una sucesión es una función dada por el término enésimo, ¿no es cierto? El dominio de la sucesión son todos los números naturales, los enteros positivos. ¿Por qué se dice que la sucesión es una función? Porque tiene la forma de una función. ¿Listo? Cada término de la sucesión va a ser Y. Ya cada término, el valor de cada término de una sucesión va a ser Y. Va a ser igual a una función de los números naturales. Nosotros insertamos el valor del número natural y obtenemos el valor de Y. Es decir, insertamos el valor del número natural en el término enésimo que nos da la función y lo que obtenemos es el término de la función a sub 1. Insertamos el número 7 y obtenemos a sub 7. Pero vamos a tener el valor y del término a sub 7. ¿Ya? Entonces, miren acá, el término a sub 1 va a ser el resultado de reemplazar 1 en la función. El término a sub 2 va a ser el resultado de reemplazar el número natural 2 en la función. A sub 3 va a ser el resultado de reemplazar el número 3 en la fórmula de la función y así sucesivamente. Aquí vamos a tener a sub n, donde a sub n contiene la fórmula para reemplazar y obtener a todos los términos de la sucesión. El término enésimo tiene o contiene a la fórmula. Entonces, este resultado es a sub 1, a sub 2, a sub 3 y así sucesivamente. ¿Cierto? A sub 1 el primer término, a sub 2 segundo término, a sub 3 tercer término, a sub n es el término enésimo y ahí está contenida o representada la fórmula para obtener a todos los términos de la sucesión. ¿Ya? Entonces, vayan copiando esta diapositiva. Si tienen alguna duda me dicen, por favor. Algunos ejemplos de sucesiones. Miren, el término enésimo es 1 sobre n. Entonces, si queremos hallar los términos de la sucesión, vamos nosotros a reemplazar el valor de los números naturales ahí en esa sucesión. ¿Ya? En ese término enésimo o en la fórmula de la sucesión vamos a ir reemplazando. A ver, entonces, cuando n vale 1, reemplazamos 1 acá y reemplazamos el 1 aquí abajito. 1 entre 1, ¿cuánto es, jóvenes? 1 entre 1. 1. 1. Perfecto. Ahora, cuando n vale 2, reemplazamos 2 acá y reemplazamos 2 aquí abajo. 1 entre 2, ¿cuánto es, jóvenes? Medio. 1/2 o 0,5. La sucesión va teniendo esta forma. Cuando n vale 3, reemplazamos el 3 aquí y el 3 acá. Cuando n vale 3, ¿cuánto será el valor del término de la sucesión, el tercer término?
¿cuánto va a ser? Un tercio. Un tercio. Entonces vamos a tener que a sub 1 vale 1, coma. Sub 2 vale 1 medio. A sub 3 vale 1 tercio, coma. A sub 4 vale 1 cuarto. Y así sucesivamente, coma. 1, 2, 3 significa que hay una infinidad de números. El término a sub n es igual a 1 entre n. Si queremos ordenar ya directamente los valores, vamos a colocarlos. 1, coma, 1 tercio, coma, 1 cuarto, coma, puntos suspensivos, 1 sobre n, y otros puntos suspensivos porque se va hasta el infinito. ¿Ya? Y el término sub n está dado por la fórmula, ¿no es cierto? F sub n da 1 sobre n. Ese es el término enésimo de la sucesión. ¿Listo? Acá tenemos otro ejemplo de sucesión. Está dado por esta función donde la variable independiente son los valores de los números reales. Por eso usa término n o la letra n como variable independiente para las sucesiones. Va a ser n elevado al cuadrado. Entonces los números naturales los vamos elevando al cuadrado en ese orden. El primer término, ¿cuánto será, jóvenes? ¿Cuál será el primer término de esta sucesión del inciso B? 1 al cuadrado. Cuadrado, que es 1. Perfecto. ¿El segundo término cuál será? 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, que es 4. Y el resultado directamente 4. ¿El tercer término cuál será? 9. 3 al cuadrado es 9 y así sucesivamente, y la fórmula de la sucesión está dada por el término enésimo. Entonces ya directamente nosotros escribamos la sucesión. 1, 4, 9, 16, 25, puntos suspensivos, n elevado al cuadrado, otros puntos suspensivos. Ahí está la sucesión. Si nosotros queremos hallar la serie, ¿cuál sería la serie? Si quisiéramos hallar la serie, los sumamos a todos los términos de la sucesión. 1 más 4, más 9, más 16, más 25, más 36, más puntos suspensivos, más n elevado al cuadrado. ¿Ya? A ver, fíjense, jóvenes, ¿cuál será el resultado de esta suma? ¿Cuál será el resultado hasta ahí? 91. ¿Cuánto? 91. Hasta ahí, 91. 91. Solo hasta acá, miren. Solo esta parte suma 91, pero cada vez van siendo más grandes los números. ¿Cuál creen que será el resultado de esta serie? Infinito. Claro, porque hay infinitos números naturales, así que esta serie va a ir creciendo. Esta serie es creciente. Perdón, esta serie tiende al infinito. La sucesión es creciente. Cada vez que aumenta el valor de n, el siguiente término de la sucesión, que es más grande, más grande, más grande, más grande, va creciendo. Así que al sumar los términos de la sucesión, el resultado va a ser infinito. ¿Ya? Tenemos esta otra sucesión dada por números negativos elevado al grado, al número de la sucesión. Entonces, los términos de la sucesión van a tener esa forma. A ver, reemplacemos y obtengamos esta sucesión primero, luego la serie. Cuando n vale 1, ¿cuál será el valor de la sucesión? Menos 1. Menos 1. Cuando n vale 2, Menos 2. 1. a ver, menos 1 al cuadrado, ¿cuánto es? Menos 4. Menos 1 4 sería. al cuadrado, Entero.
Cualquier término elevado a potencia par siempre es. Recuerden en las formas de las funciones potencia, Uno positivo. positivo. Uno. Cuando la potencia es impar, se mantiene el signo. Cuando la potencia es par, siempre va a ser positivo. Entonces, potencia par es -1 por -1, el resultado siempre es positivo. Potencia impar, cuando n vale 3, ¿cuánto será el resultado? -1. -1 al cubo es -1, ¿no? Y así sucesivamente dados por esta fórmula. Entonces, los términos de la sucesión los voy a escribir yo acá. Y luego también los términos de la serie. Dos puntos. La sucesión, miren que tiene 2 puntos, porque solo tratan los números ordenados. No dice que realicemos ninguna operación entre ellos. Entonces va a ser -1, -1, -1, -1, -1, -1, puntos suspensivos hasta el término enésimo que es -1 elevado a la n, puntos suspensivos. Ya, esa es la sucesión. Ahora, la serie es la suma. La serie, 0. les voy a escribir la fórmula de la serie. Hay un término conocido como sumatoria. Este término se llama sumatoria. Una M mayúscula acostada es la suma de números, ¿ya? De los numeritos. Y se escribe desde I igual a 1 hasta N. Ya. Ese es el término sumatoria. Lo que nos dice es, ustedes sumen todos los términos desde I igual a 1 hasta N. ¿Ya? Y es el subíndice de cada término de la sucesión. ¿Ya? A sub I. ¿No? Con falta de botón. Sumen los A sub I. Sumen todos los términos de la sucesión desde I igual a 1 hasta N. Hasta el infinito en realidad. En la sucesión no va solo hasta N, va hasta infinito. ¿Ya? Podemos entonces nosotros manejar aquí desde N. Sumen todos los términos de la sucesión sub N desde N igual a 1 hasta infinito. ¿Ya? La serie es sumar a todos los términos de la sucesión a sub n desde n1 hasta el infinito. Vamos a verlo. Vamos a hacer. Todo eso es igual a el primer término. -1 más 1 más -1 más 1 más 1 más 1 más puntos suspensivos. Término enésimo que es -1 elevado a la n. Más puntos suspensivos. ¿Listo? Entonces, -1 más 1, ¿cuánto es, jóvenes? 0. Ya. -1. -1. Más 1, 0. -1, -1. Más 1, 0. Y así. Va a estar entre 1 y 0. Si el número de números naturales es impar, entonces, si es impar, a ver. Si es impar, entonces el resultado va a ser -1. Si
es par, va a ser 0. ¿Ya? ¿Listo? Entonces el resultado va a ser igual. Menos 1. El resultado va a ser 0. ¿Ya? Esto solo lo estamos analizando ahorita. Lo que quiero que vean con estos tres ejemplos es que aquí los resultados, por ejemplo, miren, voy a volver al primer ejemplo. Los resultados nos va dando una sucesión decreciente. Es decir, el resultado va disminuyendo. Voy a escribir aquí los valores. El primer término es 1. El siguiente término es 0,5. Como tienen comas, voy a separar los términos de la sucesión por punto y coma. El tercer término es 0,33. Que se va hasta infinito. El cuarto término es 0,25. El quinto término es 0,125. El sexto término va disminuyendo cada vez más. Entonces, recordando cómo eran las funciones, esta función es decreciente. Desde el valor de 1 hasta prácticamente 0. ¿Ya? En este caso, la función es creciente. Desde el valor de 1 prácticamente hasta infinito. En cambio, en esta, la función va a ir entre 0 y menos 1. Siempre va a ser así. 0, menos 1. 0, menos 1. Si es que aquí está nuestro eje X y nuestro eje Y. ¿Ya? Entonces, cuando n vale 1 va a ser 0. Cuando n vale 2 va a... Perdón. Cuando n vale... Voy a volver a hacer. Cuando n vale 1, la función vale menos 1. Cuando n vale 2, va a ser 0. Y así sucesivamente el resultado de la sucesión, de la serie. ¿Listo? Entonces va a ir entre menos 1 y 1 los valores de la sucesión. De la sucesión menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Estos que estoy pintando son los valores de la sucesión. El resultado final va a ser o menos 1 o 0. ¿Ya? Copiense. Entonces, lo que quiero mostrar es que las sucesiones pueden ser decrecientes, pueden ser crecientes o puede que estén acotadas, que no superen un valor que no sean más que 1 o menos 1. 1 o menos 1. Esos tres tipos de sucesiones vamos a tener. Decrecientes, que a medida que aumenta el valor de n, el valor del término va a disminuir hasta infinito. Y a medida que, a ver, esto es para las series decrecientes. Esta es una serie decreciente. Lo voy a escribir con color rojo. Aquí tenemos una serie creciente. Porque el valor de los términos va aumentando cada vez más. Y aquí tenemos una serie, o sucesión, perdón. Está entre dos valores, entre menos 1 y 1. A ver, aquí, la serie, la sucesión es la decreciente. ¿Ya? Y la sucesión es la creciente. La sucesión es la que va a aumentar. ¿Listo? Entonces, cópiense eso más y un minutito y continuamos. La serie jóvenes les había adelantado es la suma de todos los términos de una sucesión. ¿Listo? Podemos expresar números racionales como este y muchos otros números como series.
En esta serie, un tercio es igual a 0,333333. Eso es igual a 3 entre 10, que es 0,3, el primer decimal. 3 entre 100 es el 0,03, el segundo decimal. 3 entre 1000 es el tercer decimal, 0,003. Y así sucesivamente. Vamos a tener que un tercio es igual a 3 entre 10 a la 1, más 3 entre 10 al cuadrado, más 3 entre 10 al cubo. ¿Por qué? Porque 3 entre 10 es 3 entre 10 a la 1. 3 entre 100 es 3 entre 10 al cuadrado. 3 entre 1000 es 3 entre 10 al cubo. 3 entre 10.000 es 3 entre 10 a la cuarta. ¿Listo? El primer decimal está acá. El segundo decimal es el tercer decimal se obtiene con esta división. Y así sucesivamente todos los decimales. Ahora, en esta serie, en esta suma de los términos de la sucesión, podemos ver claramente la fórmula. Ya se da cuenta uno, ¿no es cierto? ¿Dónde está el número natural que va aumentando de uno en uno? Aquí arriba. 1, 2, 3, 4. Ese es el número natural. Entonces el término enésimo es 1 entre 10 a la n. ¿Ya? Copien, saquen una captura y vamos a avanzar. Saquen una captura, voy a borrar esas anotaciones. Luego terminan de pasar en limpio en su cuaderno, ¿ya? Quiero avanzar rápido para llegar a la parte de los ejercicios. Les adelantaba también hace un momento, jóvenes, que hay sucesiones crecientes y decrecientes a medida que va aumentando el valor de los números naturales, a medida que va aumentando el valor de n. Las sucesiones crecientes son las que les había mostrado en el ejemplo acá, en este segundo inciso. Esta es una sucesión creciente, donde a medida que aumenta el valor de n, el valor del término de la sucesión va aumentando. Por eso les hice esa grafiquita hace un momento. Entonces, en las sucesiones crecientes, el comportamiento es así. El valor de un término, va a ser menor o igual que el valor del siguiente término. Esa es una sucesión creciente. ¿Ya? Un término es a sub n. El siguiente término es a sub n más 1. Es decir, al número natural que había acá le sumamos 1 y es el siguiente número natural. Y así sucesivamente. El valor de un término siempre va a ser menor o igual que el siguiente término. Eso para las sucesiones crecientes. Para todo número n que pertenece a los números naturales. ¿Listo? En cambio, en las sucesiones decrecientes tiene la forma esta. Donde un término n es siempre mayor o igual que el siguiente término, porque va decreciendo el valor de la sucesión a medida que avanzan los términos. ¿Listo? Cualquier término siempre es mayor o igual que el siguiente término. Eso ocurre en las sucesiones decrecientes. ¿Ya? Vayan copiando, sáquenle una captura, esto ya les expliqué. Cópienlo, sáquenle una captura para que sigamos avanzando. ¿Ya? Luego ustedes terminan de pasar en limpio en su cuaderno, déjenles espacio. Por lo menos vayan anotando los títulos de cada diapositiva, por lo menos en espacio, los subtítulos dejan espacio, para que luego sepan qué parte de la captura van a copiar dónde en su cuaderno. ¿Listo? Sáquenle captura, voy a borrar ahora estas otras anotaciones. Y continuamos. Las sucesiones acotadas, como les decía también en el tercer ejemplo que les mostré, tienen un valor máximo y un valor mínimo. Y se va repitiendo en toda la sucesión. Voy a graficar. No se vio muy bien la gráfica que hice allá en el ejemplo, pero vamos a tener algo así.
Vamos a tener algo así. Nuestro eje vertical y nuestro eje horizontal. En el horizontal está la variable independiente n que va aumentando cada vez. ¿No es cierto? Entonces puede que la sucesión esté acotada con un número superior, un valor superior y un valor inferior. Puede que los dos estén al mismo lado de la recta horizontal o como en nuestro anterior ejemplo, iba intercalando, era uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. ¿Ya? Entonces, hay algunas sucesiones en las que va a ser así, como en nuestro ejemplo era 1 positivo menos 1, 1 positivo menos 1. Pero también puede ir así la sucesión como la función sinusoidal, la función coseno, que va acotada. El valor máximo de la sucesión nunca va a superar un número. Los valores de la sucesión todos van a ser menores o iguales que k. Aquí está la cota superior. La cota es el techo superior. Y los valores de k también van a ser mayores que una cota inferior. Entonces nuestra sucesión puede estar acotada a los dos lados, en la parte superior e inferior, o puede estar solo acotada en la parte superior y ahí vamos a tener una sucesión decreciente, o va a tener solo una cota inferior y vamos a tener una sucesión creciente. ¿Ya, jóvenes? Puede estar acotada solo en el extremo superior, solo en el extremo inferior, o en el extremo superior e inferior. Y ahí de esta manera. ¿Ya? Vayan copiando, jóvenes. Si tuvieran alguna duda me dicen. Si no, vamos a continuar. Sáquenle captura, voy a borrar esas anotaciones. Esta acá es la cota superior, esta otra acá es la cota inferior. ¿No? Voy a borrar. Ahora, hay sucesiones convergentes, que su valor final va tendiendo a ser un número. Miren en esta sucesión dada por la fórmula 1 sobre n, el término en décimo es 1 sobre n. Entonces, miren, a medida que va avanzando el valor de n, cuando n vale 1, va a ser 1 entre 0, es 0. Cuando n vale 2, perdón, cuando n vale 1, 1 entre 1 es 1. Cuando n vale 2, 1 entre 2, 0,5. Cuando n vale 3, 0,033. Cuando n vale 4, la sucesión que estábamos viendo hace un momento es la sucesión decreciente. Cuando n vale 4, es 0,25. Hace rato me equivoqué. Cuando n vale 5, el valor es 0,2. Eso van a corregir en el anterior ejemplo. Cuando n vale 5, 1 entre 5 es 0,2. Cuando n vale 10, 1 entre 10 es 0,1. Cuando n vale 20 es 0,05. Cuando n vale 100 es 0,01. Entonces vamos observando que esta sucesión va disminuyendo su valor. Su valor va disminuyendo desde 1. Desde 1 va disminuyendo el valor hasta aproximarse a 0, pero jamás va a ser 0. Ya jamás va a ser 0. Hay una cota que está acotada aquí en la parte superior, nunca va a ser mayor que 1 y tampoco va a ser menor que 0. Hay dos cotas, una cota superior, cota inferior, además es una sucesión decreciente. Lo otro, se dice que a medida que crece la sucesión, cuando se aproxima a infinito, el valor se va aproximando ¿a qué valor? A 0. Ahí se dice que se aproxima a un valor límite. Por eso hemos repasado esta parte de sucesiones, hemos visto esta parte de sucesiones para ir conociendo lo que es el significado de un límite. El límite es el valor al que se aproxima el resultado de una función cuando los términos independientes de esa sucesión se aproximan a un valor determinado. Entonces, cuando
la sucesión se aproxima a infinito, el valor de los términos se aproxima a cero. Miren, cada vez más chiquitos. Desde 1, 0,5, un tercio, un cuarto, un quinto, un décimo, un vigésimo, un centésimo, un milésimo. Cada vez se va aproximando más al valor de cero. ¿Ya? Entonces eso es un límite. El valor al cual se aproximan los valores de la sucesión, los valores de los términos de la sucesión, es un límite. ¿Listo? Ven en esta diapositiva. Entonces el límite de esta sucesión es cero. El valor de 1 sobre n va a tender a ser cero. Mientras más grande n, el valor del término de la sucesión se aproxima a cero. Y a eso se le conoce como límite. El límite de una sucesión es el valor al que se aproxima la sucesión mientras más va aumentando el número de términos. En este caso, el límite es cero. El límite es igual a cero. Es igual a cero cuando se tiene una sucesión decreciente. Cuando es una sucesión creciente, ¿cuál va a ser el límite, jóvenes? Infinito. ¿Ya? Cuando la sucesión es creciente, el límite es infinito. Ahora, cuando nosotros queremos saber cuál va a ser el valor de la sucesión para un término n, por ejemplo, para 7, cuando n vale 7, el valor de la sucesión va a ser un valor determinado, ¿no es cierto? Entonces, ese es el límite cuando el término de la sucesión se aproxima a ser el séptimo término. Aquí también hay otro límite. L de n sub 7, L sub 7 va a ser igual a un número determinado. ¿Ya? Va a ser igual a un número. Cuando nos aproximamos a un valor de la sucesión, el valor del término de la sucesión va a ser este L. ¿Listo? Vayan copiando y enseguida vamos a continuar. Voy a borrar esta anotación. Si tienen alguna duda me dicen, jóvenes. Voy a borrar. Vayan copiando por lo menos los títulos para que puedan tener. ¿Listo? Y eso sería lo que corresponde a sucesiones y series. ¿Listo? Les pregunto, ¿qué es una sucesión, jóvenes? ¿Quién me contesta? ¿Qué será una sucesión? Es cuando la medida aumenta. Bueno, eso es una sucesión creciente. ¿Pero qué será una sucesión? Su nombre ya lo dice y está contenido en la definición. ¿Qué es una sucesión? Conjunto de números, objetos, eventos ordenados. Uno detrás de otro, por eso se le llama sucesión. Uno detrás de otro es suceso. Por ejemplo, la definición de historia es el suceso de, a ver, es el suceso de sucesos sucedidos sucesivamente. Algo así es la definición de historia, aunque se rían, algo así es la historia. Busquen su definición de historia ahorita en el diccionario o en el porque la historia ocurre con eventos uno después de otro. ¿Ya? Uno después de otro. ¿Listo? ¿Y qué será una serie? ¿Qué será una serie? Es la suma de los términos de una sucesión. Nada más.
A ver, aquí está. Acabo de buscar en mi diccionario. Historia, la segunda definición. Eh, desarrollo o desarrollo o sucesión de acontecimientos. No, no está completo. En los libros está de otra manera igual. Sí, Es pero un conjunto de sucesos sucedidos como usted decía, pero es un conjunto nomás lo cambia. en la historia, ¿no? Es un conjunto de sucesos sucedidos sucesivamente. La historia nunca va a volver hacia atrás. Primero sucedió el primer término, por ejemplo, luego el segundo término, luego el tercero. No vamos a tener luego del tercero el primer suceso, porque la historia no vuelve en el tiempo, ¿ya? Entonces, una sucesión es un conjunto de eventos, de objetos, de números ordenados sucesivamente. Cuando decimos sucesivamente, decimos uno detrás de otro. Y la serie es la suma de los términos de una sucesión. Ahora, ¿qué cosas importantes también podemos sacar de las sucesiones? Las sucesiones pueden ser decrecientes, pueden ser crecientes o pueden ser acotadas. El valor de los términos de una sucesión pueden ser convergentes. Convergentes como un cráter. Como un cráter. Si uno tira una canica, si uno se para en el extremo sur del cráter, conocen los cráteres, ¿no es cierto? Esos huecos que han sido generados por impactos de meteoritos o asteroides. No, meteoritos en la Tierra. Los asteroides son gigantes, los meteoritos son chiquitos. Dejan un hueco, como la mitad de un cascarón de huevo. Entonces, si nos paramos en el extremo sur de un cráter y soltamos una canica, va a converger, se va a ir al medio del cráter. Si nos paramos en el extremo norte del cráter y soltamos la canica, va a converger al centro del cráter. Eso es converger, que al final llega y se queda en un valor. Entonces, las sucesiones pueden ser convergentes algunas. A medida que avanzamos, el valor se va aproximando a un determinado valor, como en esta sucesión, se aproxima a cero. O en una sucesión creciente, el valor converge hacia el infinito. ¿Listo? Cuando una sucesión es convergente, se tiene el límite de la sucesión, es el valor al cual converge la sucesión, el valor al cual se aproxima la sucesión a medida que nos aproximamos a un término determinado de la sucesión. ¿Ya? No vamos a hacer más ejercicios de esto. Lo que me interesa a mí es hacer ejercicios de límite. Así que ahí vamos a terminar esta parte de sucesiones y ahorita les voy a proyectar lo que corresponde a límites. ¿Listo? Entonces veamos lo que son los límites. Los límites. ¿Ya? Ahora, ustedes ya hemos visto un poquito de límite respecto a las sucesiones. El límite de una sucesión es el valor al cual converge una sucesión convergente. Pero, ¿ustedes qué otra cosa entienden por límite, jóvenes?